¿Por qué México tiene tantos terremotos y volcanes? La respuesta está muy por debajo de nuestros pies, en el movimiento constante de la corteza de la Tierra. El suelo puede parecer sólido, pero en realidad está formado por enormes placas tectónicas, que se mueven lentamente sobre una capa más caliente y líquida. Estas placas se mueven sin parar, impulsadas por el calor del centro del planeta. Sus choques y separaciones causan terremotos, volcanes y montañas. México se encuentra en un cruce de estas fuerzas poderosas, lo que lo convierte en una de las regiones con más actividad geológica del mundo. Entender cómo se mueven las placas es clave para entender el paisaje impresionante de México y para prepararnos para sus peligros naturales. La superficie de la Tierra es como un rompecabezas gigante, donde cada placa le da forma a la Tierra que tiene encima. La posición especial de México atrae a científicos de todo el mundo, con ganas de estudiar su geología tan activa. Los temblores y erupciones frecuentes aquí no son solo eventos locales, son como echar un vistazo al motor que mueve nuestro planeta. En esta serie, vamos a ver cómo se mueven e interactúan las placas tectónicas, y cómo definen la geografía de México. Veremos cómo estas fuerzas han formado cada montaña y cada valle, y por qué el cambio siempre está ocurriendo. Acompáñanos mientras descubrimos los secretos bajo México, y encontramos la fuerza que le da forma a nuestro mundo. La historia de la Tierra de México es una historia de cambio sin parar. México es un punto clave geológico, situado en la intersección de 5 placas tectónicas. La placa norteamericana forma su base, pero está apretada y empujada por las placas del Pacífico, Ribera, Cocos y Caribe. Esta rara unión crea una fricción intensa, presión y movimiento, alimentando terremotos y volcanes por todo el país. Cuando las placas se frotan, la tensión se acumula hasta que se libera en un temblor repentino. Cuando una placa se sumerge debajo de otra, el magma sube, formando volcanes como los del eje volcánico transversal. México es el único país donde se pueden encontrar los 3 tipos de límites de placas: divergentes, convergentes y transformantes. Esto lo convierte en un laboratorio natural para los geólogos, ofreciendo un asiento de primera fila al drama de la tectónica de placas. Exploraremos cada una de las 5 placas que dan forma a México, y veremos cómo sus movimientos crean el paisaje y los peligros únicos del país. Desde profundas fosas oceánicas hasta picos volcánicos y fallas, el terreno de México es un registro viviente del poder tectónico. La evidencia está en todas partes, en las montañas, los valles y el riesgo siempre presente de actividad sísmica. Al entender estas fuerzas, obtenemos una visión tanto de la belleza como del peligro de la Tierra de México. Esta es la historia de una nación forjada por el fuego, el movimiento y la energía implacable de la Tierra. Viajemos por las regiones de México para presenciar las marcas de su pasado y presente tectónico. Aquí, el suelo nunca está realmente quieto. Para entender la geología de México, tenemos que mirar dentro de la Tierra. Imagina el planeta como capas, un núcleo caliente, un manto grueso y una corteza delgada y frágil. La corteza y la parte superior del manto forman la litosfera, que está rota en placas tectónicas. Estas placas encajan como un rompecabezas, moviéndose lentamente sobre el manto semifundido. Su movimiento, de solo unos centímetros al año, cambia continentes y océanos a lo largo de millones de años. La tectónica de placas, una teoría muy importante de los años 60, explica los terremotos, los volcanes y la formación de montañas en todo el mundo. Por eso, se encuentran fósiles de las mismas especies en continentes que ahora están separados por océanos. Y por eso, las montañas se elevan donde las placas chocan. Los continentes viajan sobre estas placas, moviéndose a medida que las placas se desplazan. Hace mucho tiempo, toda la Tierra estaba unida como Pangea, pero el movimiento de las placas la rompió, creando los continentes de hoy. Este proceso continúa, reorganizando constantemente la superficie de la Tierra. La geología tan variada de México es un resultado directo de este baile global que nunca para. El movimiento lento de las placas
es lo suficientemente fuerte como para construir y destruir paisajes enteros. Entender esto nos prepara para la historia tectónica única de México. ¿Qué impulsa el movimiento de las placas tectónicas? La respuesta es el calor del centro de la Tierra. Este calor provoca corrientes de convección en el manto, muy parecido a cómo circula el agua hirviendo en una olla. El material caliente sube, se enfría y baja, creando una lenta y poderosa cinta transportadora que mueve las placas. A medida que las placas son empujadas y jaladas, sus límites se convierten en lugares de gran actividad geológica. Hay tres tipos principales de límites de placas: divergentes, que se separan; convergentes, que chocan; y de transformación, que se deslizan una al lado de la otra. Cada tipo de límite crea características únicas: grietas, montañas, volcanes y terremotos. El famoso Anillo de Fuego del Pacífico, que incluye a México, marca una zona de límites especialmente activos. La geografía de México está formada por su posición en la intersección de varias placas y los tres tipos de límites. Esto hace que el país sea hermoso y peligroso, con un paisaje en constante cambio. El movimiento incesante de las placas recicla la corteza terrestre y remodela su superficie. Para entender la geología de México, primero debemos entender este motor global. La historia de la tectónica de placas es la historia de nuestro planeta en constante cambio, y México está justo en el centro de la acción. La mayor parte de México se asienta sobre la enorme placa de Norteamérica, que se extiende desde el Ártico hasta Centroamérica. Esta placa proporciona una base estable para gran parte del país, pero sus bordes no son nada tranquilos. A lo largo de las fronteras occidental y sur, la placa de Norteamérica choca con placas más pequeñas y activas. Estas colisiones crean una intensa actividad geológica, terremotos, volcanes y formación de montañas. El eje volcánico transversal, con picos como el Popocatépetl, es un resultado directo de estas batallas tectónicas. Incluso el interior de la placa puede sentir la tensión, con temblores ocasionales lejos de los límites. La placa de Norteamérica es tanto una base como un participante en el drama geológico de México. Su lento movimiento y las interacciones constantes con las placas vecinas han esculpido las altas mesetas y las escarpadas montañas de México. La tierra bajo México es sólida, pero siempre está en movimiento, moldeada por fuerzas que tardaron millones de años en formarse. Para entender el paisaje de México, debemos apreciar el poder y la persistencia de su placa fundamental. Aquí, la Tierra cuenta una historia de colisiones antiguas y cambios continuos. A lo largo de la costa del Pacífico Sur de México, la placa norteamericana se encuentra con las placas de Cocos y Rivera. Estas placas oceánicas se subducen bajo México, generando intensa actividad sísmica y volcánica. La subducción es responsable de grandes terremotos y de la formación de una cadena de volcanes tierra adentro. Tanto la placa de Cocos como la de Rivera contribuyen a este fenómeno, haciendo de la costa mexicana un laboratorio natural para la investigación geológica. México es una encrucijada tectónica, donde 5 placas, Norteamericana, Cocos, Rivera, Pacífico y Caribe, interactúan. Al oeste, la placa del Pacífico y la de Norteamérica se deslizan una junto a la otra, separando lentamente Baja California del continente. Al sureste, la placa del Caribe añade complejidad, generando actividad sísmica y paisajes dramáticos en el sur del país. El límite convergente de placas da forma a México, donde la corteza oceánica choca con la continental. Las placas de Cocos y Rivera se hunden bajo la placa norteamericana, creando subducción. Este proceso genera terremotos y volcanes icónicos como Popocatépetl. La subducción también construye montañas y nuevas tierras. Así, la colisión de placas esculpe el paisaje y define la vida en México. En el noroeste de México, la placa del Pacífico y la de Norteamérica se deslizan lateralmente, como bloques de piedra rozándose. Este movimiento de transformación
separa lentamente la península de Baja California del continente, abriendo el Golfo de California. La famosa falla de San Andrés atraviesa la región, generando terremotos y una geografía única, donde ciudades como Tijuana y Ensenada se desplazan hacia el noroeste. En México, la separación de placas crea nuevos océanos y paisajes únicos. En el Golfo de California, la litosfera se estira, el magma asciende y nace nueva corteza oceánica. Este proceso da vida a ecosistemas extraordinarios y hace de México un laboratorio natural de geología, donde convergen, se separan y transforman las placas, forjando el territorio y su destino. En el noroeste de México, la falla de San Andrés domina el paisaje, extendiéndose desde California hacia Baja California. Aquí, la placa del Pacífico se desliza horizontalmente contra la placa de Norteamérica, creando una cicatriz profunda y peligrosa en la corteza terrestre. Este movimiento genera temblores que han marcado la historia de ciudades como Mexicali y Tijuana. La falla no es una sola línea, sino una red compleja que transforma el paisaje y la vida en la región. Es la huella viva de dos placas tectónicas en constante movimiento, preparando el escenario para el nacimiento de un nuevo mar. El Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, es un mar joven creado por la separación de la península de Baja California del continente, resultado de la actividad de la falla de San Andrés y la interacción de placas tectónicas. Hoy, el límite de placas corre por el fondo marino, donde el magma crea nueva corteza oceánica y el golfo sigue ensanchándose. Esta región es un laboratorio natural de biodiversidad y fenómenos geológicos únicos, testimonio del poder de la tectónica de placas. El Golfo de California y la península de Baja California son el resultado de un divorcio tectónico en cámara lenta. La península, montada sobre la placa del Pacífico, se mueve hacia el norte, separándose de México y ensanchando el Golfo. Este proceso ha creado paisajes dramáticos, especies únicas y sigue transformando la región, recordándonos que la Tierra está en constante cambio. Comprender los fundamentos de la tectónica de placas no es solo un ejercicio académico, es esencial para entender el mundo en que vivimos y los desafíos que enfrentamos. Para México, este conocimiento es particularmente crucial. Reconocer que el país está construido sobre una compleja intersección de placas en movimiento nos ayuda a comprender por qué la actividad sísmica es una característica recurrente de la vida. Explica por qué ciudades como la Ciudad de México, a pesar de estar lejos de la costa, pueden ser tan vulnerables a los terremotos que se originan en la zona de subducción distante. Este entendimiento nos permite construir infraestructuras más seguras, desarrollar mejores sistemas de alerta temprana y crear planes de emergencia adaptados a los riesgos geológicos específicos de cada región. Este conocimiento también transforma nuestra relación con el paisaje. Los imponentes volcanes dejan de ser solo telones de fondo escénicos y se entienden como expresiones activas del inmenso motor geológico que trabaja en las profundidades. Son recordatorios del proceso de subducción que enriquece el suelo, proporciona energía geotérmica, pero también representa una amenaza potencial que requiere monitoreo y respeto constantes. Al estudiar estos fenómenos, los científicos pueden pronosticar mejor las posibles erupciones y ayudar a las comunidades a prepararse. Vivir en México significa vivir en armonía con esta geología dinámica, apreciando su poder creativo mientras se está sabiamente preparado para sus manifestaciones más peligrosas. Los procesos geológicos en curso seguirán dando forma al futuro de México. El Golfo de California seguirá ensanchándose, y la actividad sísmica y volcánica no cesará. Nuestra responsabilidad es seguir estudiando estas fuerzas, utilizando la ciencia y la tecnología para mitigar sus riesgos y adaptarnos a los cambios inevitables. Educar al público sobre la ciencia de la tectónica de placas es una parte crítica de este esfuerzo. Cuando la gente entiende por qué la Tierra tiembla o por qué un volcán entra en erupción, el miedo puede ser reemplazado por la preparación, y la vulnerabilidad puede reducirse mediante acciones informadas. Este conocimiento es una herramienta poderosa para construir resiliencia en una nación geológicamente activa.
En conclusión, el entorno tectónico de México es una fuente de inmensa fascinación científica, belleza natural y desafíos significativos. Es una tierra definida por el movimiento, un territorio forjado por la colisión, separación y deslizamiento de las grandes placas de la Tierra. Al adoptar la ciencia que explica estos fenómenos, no solo obtenemos una apreciación más profunda de la increíble historia de la formación de nuestra nación, sino que también adquirimos la sabiduría necesaria para vivir de forma segura y sostenible en esta vibrante y siempre cambiante parte de nuestro planeta. La historia de la tectónica de placas es la historia de México, escrita en las rocas, montañas y costas de esta notable tierra.